Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor. Es un placer poder encontrarnos nuevamente para poder reflexionar en la palabra y en lo que Dios quiere traer hoy a nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de aquello que te estanca y te frena y no te permite avanzar. La idea de hoy es reflexionar en qué área de nuestras vidas podemos estar cayendo en esto. Si hay algún área en la que notes que avanzás y retrocedes, que no podés terminar de concretar. Si quizás las cosas te están costando más o te está costando llegar al encuentro con Dios, llegar a la oración, al clamor, a sentir su presencia, si sentís que hay algo malo, quizás sea este el motivo y Dios está hablando a tu vida. Hoy vamos a hablar de algo que históricamente, desde el origen, a los seres humanos nos ha cortado la posibilidad de estar en la presencia de Dios, y que Dios, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, continuamente, con sus lazos de amor, nos ha tratado de persuadir de abandonar y nos ha llevado hacia el arrepentimiento y hacia el perdón. Y esto es la desobediencia, el pecado, la terquedad. A lo largo de los años que han ido pasando, la gente cada vez se volvió más terca y más desobediente a raíz de la soberbia, del orgullo. Y esto trae consecuencias. Hoy, cuando le pedía una palabra al Señor para traer a ustedes, el Señor me daba Isaías capítulo 1, versículo del 2 al 6. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón, podrida y llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Wow. Y es una palabra fuerte. Y cuando leemos estas palabras, hoy cuando el Señor me decía que les hablara esto, sabemos que es un mensaje difícil, pero sumamente importante. El Señor está hablando directamente a cada vida o cada oyente y dice: oí, escuchá lo que tengo para decirte. Y muchas veces es difícil aceptar que ese reto es para uno. Pero lo importante de recibir con humildad la palabra del Señor es entender que Él, en su amor, lo que está haciendo es corregir, sanar, restaurar. Aquí habla sobre cómo Él con amor nos formó y nos hizo crecer. Y cómo aún así la humanidad entera, en distintas ocasiones, lo provocan a ira y le dan la espalda. Y en el versículo 5 hace unas preguntas y dice: ¿por qué quieren más castigo? ¿Por qué se siguen rebelando? ¿Por qué la terquedad y la desobediencia? ¿Por qué, si saben que por ahí no es, siguen por ese camino? Dice: con dolor el Señor, yo ya tuve que herirlos, ya vino enfermedad y aún así no aprenden. Y esta palabra aplica tremendamente para los tiempos que estamos viviendo.
Muchas veces no entendemos la gravedad de algo o la importancia de algo hasta que nos toca en carne propia, hasta que nos duele en carne propia. Muchas veces nos cuesta ser sensibles hacia la realidad ajena. Hoy en día vemos que las profecías que el Señor ha dado y que la palabra que el Señor ha dado durante tiempo se cumple. Vemos que hay hambre, que hay problemas económicos, que hay enfermedades y estamos viviendo un periodo de pandemia. Vemos que particularmente las iglesias, por ejemplo, tuvieron que cerrar sus puertas porque no se pueden hacer las reuniones y hemos ido encontrando otras maneras de poder hacer llegar la palabra a los hogares igual. Pero esto también es una señal, también es un propósito del Señor, este silencio, esta ausencia, esta lejanía. Dios nos está enseñando a través de todo esto. Son muchísimos los muertos a raíz del COVID. Esta peste que llegó a la tierra para traer juicio y que de un día a otro cambió la vida de todos. Hay gente que no nota la diferencia porque nunca hizo caso, nunca se quedó en casa, nunca hizo las cosas como debía hacerlas y entonces todavía no sintió la diferencia, pero la realidad es que es algo muy difícil. Trajo muerte, trajo dolor, trajo crisis económicas mayores aún. Es increíble la cantidad de personas que incluso se han fundido. Y cuando uno analiza todo esto, llega a esta pregunta del versículo 5. ¿Por qué querés más castigo? ¿Por qué seguís rebelándote? ¿Por qué seguís sin entender? El mundo entero todavía duda de la presencia de Dios, de la fuerza de Dios, del poder de Él. De que cuando Él dice basta, por más tecnología, por más inteligencia, por más cosas y recursos que los humanos hayamos desarrollado, es basta. Vivimos en una generación que se cree invencible, indestructible, y Dios con cosas como esta nos demuestra que no es así. Hay un problema más grande aún, que es la sordera espiritual de los hijos de Dios. Porque cuando Dios habla en esta palabra sobre la terquedad y la desobediencia, no se refiere al mundo, sino a sus hijos. Les dice, yo los hice, yo los creé, yo los formé. Al principio de la cuarentena, el Señor nos llamaba a mi esposo, a mí y a mí a leerles los proverbios, a fin de que a lo largo de la cuarentena los fueran repitiendo incluso también y recordándolos. Y en el Proverbio 4 nos habla sobre la importancia de la sabiduría y yo quería leerles algunos versículos particularmente. En el versículo 1 dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Y esto yo creo que resume lo que es la palabra del Señor y lo que tratan de ser las prédicas cuando llegan. Las predicaciones llevan la palabra del Señor a tu vida y Dios te dice, oíme, presta atención a lo que te digo, entende que es la enseñanza del Padre que te ama, que quiere que estés atento, que quiere que crezcas en sabiduría y que quiere que estés advertido de los problemas que han de venir, que estés fortalecido. En el versículo 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Dice, no te alejes de mi palabra, no te alejes de mis mandamientos, no te olvides de mi palabra. Y en el versículo 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Dice, la sabiduría es más importante aún
que las posesiones materiales, porque la sabiduría te va a llevar hacia la obediencia y la obediencia te va a permitir crecer. ¿Qué es la desobediencia y qué es la terquedad? La desobediencia y la terquedad son aquellas cosas que nos hacen caer en rebelión y nos alejan del cuidado, de la protección de Dios. El orgullo es creer que mis decisiones, que mis pensamientos van a ser más grandes incluso que los de Él. La rebeldía se define como una sublevación, como una oposición. En Éxodo capítulo 23 el Señor dice: guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Dios nos llama a ser obedientes. Hay cosas que afectan nuestras vidas y no nos permiten avanzar. Y el orgullo es una de esas. Adán y Eva fueron arrojados del huerto del Edén y cayeron de su estado de gracia a causa de la desobediencia, a causa de ir en contra de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de las advertencias de Dios, a causa de prestar oído al enemigo, a causa de querer ser como Dios, de querer ocupar aquel lugar. Y aunque lo tenían todo, querían más. Y así cayeron ante las garras del enemigo. ¿Qué les faltaba a Adán y Eva? ¿Qué necesitaban Adán y Eva? ¿Por qué pecan? Pecan por su orgullo, pecan por su rebelión. Ellos no necesitaban nada, nada les hacía falta, pero fueron engañados. Y no les faltaba nada porque no solamente tenían todo lo provisto por Dios, sino que lo tenían a Dios. Y eso era suficiente y ellos en ese momento no pudieron verlo. Y la desobediencia hace eso. La desobediencia no te permite ver que el cumplimiento de las promesas de Dios está próximo. La desobediencia no te permite ver que Dios quiere hacer cosas con vos. La desobediencia no te permite ver tus errores y tus equivocaciones y las proyecta en los demás. La desobediencia no te permite avanzar. La desobediencia tiene un precio. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, Saúl perdió el reino de Dios, todo lo que Dios le había dado le fue entregado a otro. Sansón perdió no solamente las fuerzas, sino que finalmente terminó perdiendo la vida. David fue traicionado por sus hijos y por sus oficiales, quienes incluso intentaron matarlo. La esposa de Lot se convirtió en sal. El hijo pródigo tuvo que pasar por cosas sumamente difíciles y por miseria, incluso por no obedecer. Y así podríamos seguir leyendo muchos ejemplos. Dios nos manda a ser obedientes. Y esto lo hace porque nos ama y porque quiere nuestro bienestar y nuestra seguridad. Y nos han hecho creer de que rebelarnos contra la voluntad de Dios nos hace más fuertes. Y esto es mentira, es una mentira del diablo, porque lo que nos hace fuertes es hacerle caso a quien nos ama y a quien quiere lo correcto para nosotros. La reunión pasada virtual, el Señor me enviaba a hablarles de un acto profético, de un acto de fe, y no sé cuántos de ustedes, los que hoy están oyendo esta predicación, lo habrán hecho, lo habrán llevado a cabo. Pero si sos de los que no lo hicieron, si sos de los que lo hicieron, quiero escuchar luego tu testimonio. Y si sos de los que no lo hicieron, si sos de los que no leyeron, si sos de los que tal vez lo hicieron un día o dos, pero después dejaron de hacerlo, eso muestra el peso de la desobediencia en tu corazón. El
el intentar hacer aquello que Dios nos envía, el hacerlo, el esforzarnos en hacerlo sin excusas, nos lleva a la bendición. Y muchas veces el Señor nos dice, yo quiero bendecirte, tenés que hacer esto. Y a nosotros nos cuesta muchísimo hacer eso, pero lo que nos está pasando en realidad no es que nos esté costando, sino que es en realidad una lucha de la carne que no te permite hacer aquello que sabes que es correcto. Romanos capítulo 7, versículo del 15 al 23 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y en esta palabra el apóstol reflexiona sobre la desobediencia, sobre la lucha entre la carne y el espíritu. Pero sabemos que la palabra del Señor dice, dichosos todos los que temen al Señor y los que van por sus caminos. Entonces cuando yo me esfuerzo en ir por su camino, cuando yo le digo a la carne, me estás tratando de llevar para otro lado, pero yo voy a seguir por acá, yo voy a seguir avanzando, y si caigo me voy a levantar porque sé que él en su amor es paciente, es benigno, es bondadoso, y Él me ayuda. No vuelvas a ser una estatua de sal. No mires hacia atrás. No caigas. No te fatigues. Esforzate por obedecer. No te dejes engañar. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Dios dice, no te engañes. Si no haces, no podés recibir. No permitas que el enemigo llene tu mente de excusas. La, el acto de fe de la semana pasada era algo muy simple. Era durante una semana leer antes de levantarnos, llegar al encuentro del Señor, leer una palabra, y antes de acostarnos lo mismo. Y esto implicaba que el Señor hiciera una obra. Y actos de fe así, o el ayuno, por ejemplo, cuando nosotros nos proponemos a ayunar delante de Él, o cuando oramos, cuando creemos, cuando nos esforzamos, son lo que nos ayudan a domar la carne y a adquirir dominio propio. Hay sordera espiritual, que es una sordera voluntaria. ¿Cómo es esto? La gente decide no escuchar a Dios. Cuando vemos ejemplos como estos, como Saúl, como Sansón, como la esposa de Lot, o Jonás, o bueno, cualquiera de todos estos que estábamos hablando, entendemos que no seguir por el consejo de Dios, no hacer caso al consejo de Dios, no ser obedientes a Dios, nos impide la felicidad. Cuando el enemigo te llena la cabeza con mentiras y te hace creer de que vas a ser feliz si vas por el camino de la desobediencia, por el camino del pecado, cuando te hace ir en contra de lo que Dios te dice que hagas y te hace creer de que deseas hacer otra cosa, cuando te quiere quitar las fuerzas para hacer lo bueno y te lleva hacia lo malo, cuando te quiere hacer creer de que son sacrificios o esfuerzos en vanos, cuando te pone excusas, cuando te llena la cabeza de yo no quiero que nadie se meta en mi vida, te lleva hacia estos malos resultados. La Biblia nos compara con terrenos y nos dice que nosotros decidimos cómo queremos estar, qué terreno queremos ser. Y Dios siembra en nosotros su palabra, su amor, su gracia. Pero nosotros
decidimos dejar labrar esa tierra o no, porque Él en su infinito amor también nos permitió tener el libre albedrío para poder elegir, para poder decidir. Y yo les leía recién y les decía, de acuerdo a lo que el hombre siembra, es lo que el hombre cosecha. Si no te gusta la cosecha que estás teniendo, es porque tu siembra no está siendo correcta. Hay gente que se excusa bajo una obediencia parcial. Lo hice, pero un poquito. Saúl, por ejemplo, hizo esto. Saúl obedeció a medias. Samuel le dijo que estuviera atento al mandato de Dios, que era destruir todo, pero él destruyó algo. Y esto no sirve. Esto es una mentira del enemigo. Uno tiene que esforzarse por cumplir lo que Dios le dice, lo que Dios le envía. No ser obstinados, no caer en la pereza, no caer en la soberbia. Buscar la humildad y buscar la obediencia. Muchas veces la gente es tan soberbia, pero tan soberbia, que con tal de no dar el brazo a torcer y reconocer que se equivocó, pierde la presencia de Dios en su vida, pierde el amor, pierde incluso la familia. La obediencia a Dios da vida. La obediencia a Dios provoca milagros. La obediencia a Dios nos guarda, nos protege, nos guía. Noé agradó a Dios, Noé fue obediente a Dios y Dios lo eligió para hacer el arca de la salvación y lo puso a él adentro de ese arca junto con los suyos, junto con su familia, porque era el único obediente entre muchos desobedientes. La obediencia le cierra las puertas de tu casa al enemigo. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. La rebeldía es una maldición generacional que debe ser derribada por nosotros hoy mismo, para que no pase a las futuras generaciones. Dios te está esperando. Dios quiere que elijas seguirle, Dios quiere que elijas recibir de Él. Que te declares como un hijo de Dios y no como un hijo de rebelión. Efesios capítulo 2 versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Dónde opera el enemigo? En los hijos de la desobediencia. Si estás siendo desobediente, anímate a buscar la humildad. Anímate a testificar y decirle: Señor, yo te pido perdón, porque yo estaba siendo rebelde, porque yo estaba siendo soberbio, porque yo estaba siendo desobediente, porque yo no estaba aceptando tus mandatos, porque yo no estaba haciendo caso a lo que enviaste a hacer, porque yo me estaba mintiendo y le estaba mintiendo a los demás, porque yo estaba tratando de tapar el sol con un dedo y no se puede. Pero te pido perdón, recibo tu perdón. Hechos capítulo 13, versículo 38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Amén. Y esto es lo hermoso. Y esto es lo hermoso de su amor, que por medio de él nosotros recibimos el perdón. Hoy les hablaba de la desobediencia y les hablaba de la historia del hijo pródigo. Y sabemos que este hombre, por elegir mal, por decidir derrochar, por decidir hacer las cosas incorrectas, perdió todo y pasó cosas muy difíciles y sufrió. Pero un día decidió volver.
Decidió decirle: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no merezco que me llames tu hijo. Me equivoqué, pero vengo a pedirte perdón. Quiero contar con eso. Y este padre salió corriendo, lo abrazó, lo besó, lo recibió. Dice que se gozó de verlo, porque lo consideraba muerto, y volvió a la vida. Y dice que ordenó que trajeran ropa para vestirlo. Y ordenó una fiesta para gozarse, porque él había vuelto. Ese gozo del Padre por el regreso es lo que Dios siente cuando nosotros nos humillamos y nos arrepentimos delante de Él. Cuando nosotros le decimos: Padre, perdona, porque me equivoqué, porque pequé, porque hice mal, porque no te escuché, pero quiero enmendar mis errores, quiero cambiar, porque entiendo que las cosas malas que puedo haber pasado fueron consecuencia de mis malas elecciones. Y ahí comienza algo hermoso. Ahí recibimos su perdón en un acto de amor, de misericordia y de gracia. Ahí Él nos envuelve, nos quebranta. Lloramos a sus pies, lloramos delante de Él. Y Él, con su amor, comienza a renovarnos y restaurarnos. Dice que este hombre puso anillo en su dedo, lo lavó, lo limpió, lo cambió. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros llegamos a Él en sincero arrepentimiento, Él con amor y con compasión nos renueva, cambia nuestras vestiduras, nos llena. Pero para eso necesitas despojarte de esa soberbia que agobia tu corazón. No pasa nada si te equivocaste. Anímate a decir: me equivoqué, pequé contra ti, pequé contra el cielo, fui terco, no hice caso a mis siervos, no acepté la advertencia, pensé mal incluso de quienes me dirigen, me rebelé, caminé por donde no debía y recibí esa consecuencia, pero no la quiero más. Yo vuelvo a las preguntas del primer pasaje que leíamos, Isaías capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué querés más castigo? ¿Por qué te seguís rebelando? El mundo entero sigue pecando, el mundo entero se sigue equivocando, pero nuestra labor como hijos de Dios es buscar la transformación. Es decirle: Señor, te pido perdón, porque sé que todo lo que ha venido y lo que ha de venir a la tierra es a causa de la rebelión. Por eso me humillo delante de ti, pidiéndote perdón, sabiendo y creyendo que si nos humillamos y clamamos, tú nos oyes y sanas nuestra tierra. Te pido que sanes la tierra de mi corazón, te pido que sanes la tierra de mi familia, la tierra de mi casa, la tierra de mi economía, la tierra de mi vida. Y asimismo te pido por mi ciudad y por mi país y por este mundo entero tan hermoso que nos diste, que sufre a causa de la desobediencia y la terquedad. Yo te invito a reflexionar, yo te invito a buscar, a hallar gracia delante de Él. Yo te invito a arrepentirte, a dejarte quebrantar por el Espíritu Santo, a permitir que las lágrimas fluyan y que la transformación inicie. Dios quiere renovarte, pero quiere que empieces a buscar la obediencia en todas las áreas de tu vida. Con respecto a tu casa, con respecto a tu hogar, con respecto a tus hijos, con respecto a tu economía, con respecto a tu salud, con respecto a todo. Que empieces a guardar sus mandamientos. Pero me cuesta, ¿cómo hago? Vuelve, arrepiéntete, acepta el cambio,
Y entiende que ese cambio trae responsabilidades, que ese cambio trae decisiones que vas a tener que tomar y que ese cambio trae revoluciones seguramente a tu alrededor. Que ese cambio le va a molestar a los que deciden vivir en oscuridad. Pero decidí cambiar, decidí aceptar a Cristo nuevamente. Decidí aceptar sus mandamientos. Decidí buscar el cumplimiento. Escudriñá tu vida y decir, Señor, ¿en qué no estoy cumpliendo? ¿En qué me estoy alejando? ¿En qué no estoy buscándote con ardor y con fervor? ¿Qué cosas estoy haciendo mal? ¿En qué estoy yendo en contra de tu voluntad? Habla con Él, lee la Biblia, orá, ayuná, cumplí con lo que Él envía a hacer. Búscale en humildad. No dejes que el enemigo te llene de mentiras. No dejes que el enemigo te llene de excusas de por qué no cumplís con los mandamientos. No dejes que el enemigo te llene de excusas de por qué haces las cosas mal. Porque cuando permitís que el enemigo te excuse, estás siendo un hijo de desobediencia y el mal está operando en tu vida y le estás abriendo las puertas de tu casa a ese mal. Cerrale las puertas, sométete a Dios, resistí al diablo, decirle ándate de acá y él va a huir. Renova tu vida, rompe con las maldiciones generacionales de rebelión por vos y por tus hijos y por los que han de venir. Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor.